saben hacer, es como un pequeño repaso para después entrar a las funciones vectoriales, ¿sale? Repito, porque veo que ya empezaron a grabar, perdón, se me va el avión. Una función es una operación o una gráfica o una, ¿cómo se llama? Sí, son operaciones que dependen de una variable. Esto es una función, esto es una función, esto es una función. Normalmente usamos x, f de x, para demostrar que esto es y o cosas así. Para el límite, vamos a ver los límites de una función. El límite de una función es cuando tenemos el límite de la función tal de cualquier función, pues tenemos propiedades de los límites, cuando tenemos una multiplicación, el límite entre los dos, una suma igual, podemos sumar nada más los coeficientes y dejamos afuera las variables, cosas de ese tipo, eso ya les comento, ya lo vieron, esto es un breve repaso. El límite de una función, el límite de 3x cuadrada cuando x tiende a 2, lo podemos ver reflejado en la gráfica. Primero tabulamos, tabular, donde es x y y, que y es igual a la función, obviamente, y entonces x y y, en este caso es 3x cuadrada, pasa por el origen y está un poco cerrada, ¿no? Así. Pero dice cuando x tiende a 2, 1, 2, aquí está 2, entonces aquí es el valor. Este es el límite de la función, es este valor, y no hay otro. Cuando tiene su continuidad, no hay otro límite, ¿sale? De este lado se pueden acercar por, este es 2, este es 1, este es 3, para corroborar en nuestra tabla de un lado, entrar de este lado es entrar del lado negativo, ¿sale? Este es entrar del lado negativo y este es entrar del lado positivo en 2. Simplemente sustituimos y esto es igual a 3, bueno, este es 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. El límite de 3x cuadrada cuando x tiende a 2 es 12 y no hay otro. Es 12, sí, 12. No hay otro límite. Esto es para este tipo de funciones. Para una recta es igual. Para una recta cuando tienes 2x más 1, pues nuestra recta 2x más 1 va a pasar por más 1 y se va a inclinar un poquito. El 1 va a estar aquí y va a pasar, no va a ser así, va a ser un poquito más inclinado. Ahí está 2x más 1, es una recta, y en el punto, ahora si le agregamos el límite de 2x más 1 cuando x tiende a 3, entonces 3 es aquí, y este es su límite, es el único, es decir, 7. 2 por 3, 6 más 1, 7. Y entonces es aquí, obviamente pues, está mal hecha la recta, debería de haber quedado por aquí, ¿sale? Entonces, eso es en cuestión de los límites. Este de aquí, esas dos funciones son diferentes. Si se acuerdan de sus gráficas, que hay una que se llama asíntota. Bueno, tenemos esta gráfica y si colocamos el límite de e a la x cuando x tiende es con la flechita a, no sé, vamos a ponerle a 2. ¿Sale? Entonces tabulamos. Primero para la gráfica hay que tabular x y f de x, porque es una función de x, e a la x, ¿sale? Entonces con x, como tiende a 2, va a ser el central, 1, 0, 3, 4, así es como se grafican estas en 1 y 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está, 4, hasta 4 en x, ¿sale? Hay que graficar, primero se tabula y entonces e a la 0, pues obviamente me da 1. E a la 1, pues es 2.72, 2.7. E a la 2, ¿cuánto es? Y así vamos graficando. Tienen ustedes ahí su calculadora a la mano y nada más es shift, logaritmo natural que nos da e, y luego le ponemos nada más el exponente 2. Y eso nos da 7.38. Si le dejamos 1, nos da 2.72. Bueno, 2.71, 2.72. Le dejamos al cuadrado es 7.38, 7.39. Con 3, 20. Con 4, 54.
¿sale? Entonces, e a la x, su límite en 2 es aquí. Si tiene límite, no hay asíntota. Es 7.39 y la gráfica nos quedaría 0,1, vamos a hacerle mejor así, 10, 20. Entonces 1 sería 5 y aquí 0,1. Y después 1,2.7, 1,2.7. Este es 1, 2, 3, 4, 2,7, 3,20, 4,54. ¿Vale? Y así se va la gráfica. Esta es su límite. El límite, cuando tiene un valor, simplemente lo sustituyes y ese es su límite. Es el límite de la función. Ahora, vámonos con este lado. Vámonos con la otra gráfica que es entre x. Supongamos que f de x es igual a 2 entre x más 2. ¿Vale? Ya vimos cómo es eso. Eso es una hipérbola. ¿Sale? Este tipo de funciones son hipérbolas, son las que tienen dos orejas, por así decirlo. Entonces, cuando vemos que el límite de 2x más 2 y que tiende al valor de menos 2, ¿qué pasa con eso? Pues lo sustituyo y me queda 2 entre menos 2 más 2 y eso es igual a 2 entre 0. O sea, eso no existe, eso me da un límite infinito. ¿Límite infinito positivo o negativo? Eso es lo que vamos a averiguar. Entonces, en el límite del denominador es lo donde vamos a encontrar, y una de las propiedades de los límites nos dice que el límite de x más 2 cuando x tiende a menos 2 es 0, ¿no? ¿Pero 0 qué? ¿Es positivo, negativo? Nosotros aquí, cuando x tiende, vamos a tener que cuando x tiende a algún valor x0, puede entrar por el espacio positivo o puede entrar por el espacio negativo. ¿Sale? Independientemente si es negativo o positivo, eso es independiente del valor. Este es negativo, este era positivo, el anterior era positivo, pero entra por el espacio negativo o el espacio positivo, es decir, entra por la izquierda en el negativo y entra por la derecha en el positivo. Esto es lo que vieron. Entonces vamos a analizar esto. Menos 2 por el lado positivo, ¿sale? Entonces, esto significa que multiplicas tu signo por el espacio por donde entra y el 0 entró por el espacio, pues menos, es 0 por el espacio negativo. Entonces, como este 0 en el espacio negativo, multiplicas negativo por o sea, el de arriba es positivo entre negativo y pues entra por el menos infinito. Vamos a corroborar esa parte. Cuando tenemos x más 2 como y tenemos el valor x, cuando tiende a menos 2, que es mi valor central, menos 1, más bajo es menos 3 y menos 4, más alto es menos 1, 0, hasta ahí le dejamos. Y entonces vamos a graficar, sería menos 4 más 2 es menos 2, menos 3 más 2 es menos 1 y menos 2 es 0, ¿sale? Sería ese valor. Menos 2 más 2 si es 0, menos 1 más 2, 1 y 2, ¿sale? Así podría representarse esa gráfica porque esta es una recta. Pero lo que yo quiero, no, es este límite porque esta es mi función original. Entonces, 2 entre, y ahora sí, aquí es donde se complica el asunto. Porque es 2 entre menos 2, pues bueno, aquí da menos 1, no hay problema. 2 entre menos 1, 2 entre menos 1, pues da menos 2. Pero luego cuando tienes 2 entre 0, pues ya sabemos que da infinito. ¿Sale? Porque es 2 entre menos 2 más 2, pues es 0.
Y luego con menos 1 es 2 entre 1 es 2. Y 2 entre 2 da 1. Entonces, gráficamente, podemos tener algo así. Menos 4, ay, perdón, hasta acá. Menos 4, menos 1. Menos 3, menos 2, menos 3, menos 2. Acaba de terminar. Bueno, de menos 2 infinito, menos 2. Y aquí es donde no sabemos, obviamente no la va a tocar porque va a llegar hasta infinito. Entonces el infinito no lo conocemos, pero se va a ir acercando, entonces viene así la gráfica. Ahora menos 1,2, menos 1, ahora va para arriba, es 2. 0,1, 0,1. Entonces ahora viene de acá. Esta es la gráfica, ¿sale? Es la, ¿cómo les había dicho? La hipérbola. Pero cuando dice que es el menos 2, entra por este espacio, entonces tiende a infinito positivo. Entonces esto es lo que estamos como resultado. El 0 si es negativo, entramos acá por el infinito negativo. Menos 2 más 2 es 0, entra por el positivo, entra por el espacio positivo. Entonces es 0 positivo, entra por el espacio positivo y positivo entre positivo nos da positivo. Es el infinito positivo entrando por el espacio positivo y se va hacia infinito pero positivo. Si se fuera hacia abajo, fuera hacia el infinito negativo, ¿vale? Y entra por el espacio positivo, pero si esto viene aquí así, esto significaría que entró por el espacio positivo, pero se va al infinito negativo. Este es espacio positivo, pero se va al infinito positivo. Estos son los límites de las funciones. Pero bueno, ese tema ya pasó. Esta es la base para las derivadas, que es lo que nos toca a nosotros ver. Entonces, si veo a profundidad esto, me voy a llevar esta clase. Pero esto ya lo deben de saber. Díganme, ¿sí lo vieron? ¿Un cálculo diferencial? Jóvenes, no los escucho. No recuerdo que lo haya visto. ¿No recuerdan esto, lo de límites y continuidad de las funciones? Pero bueno, espero que con esta parte le entiendan. Este tipo de funciones son las que tienen asíntotas. Y vamos a ver qué límite lo podemos encontrar. Acuérdense que es 3, ¿verdad? Bueno, ¿qué valor es aquí? Es menos 2, perdón. Entonces en menos 2, pero cuando entramos de este lado, pues podemos ponerle que es menos 3. Pero más cerquita, para encontrar el valor, pues vamos a ponerle menos 3.9. Entonces menos 3.9. Y después, más cerquita, menos 3.99. Más cerquita, menos 3.999. Más cerquita, menos 3.9999. Hasta que llegamos a ¿cuál? Al menos 2, ¿no? Porque nos vamos acercando. Y en el resultado de este es x y este va a ser f de x, pues con menos 3.9 nos va a dar, sería 2 entre, abro paréntesis, y luego menos 3.9 más 2. Menos 3.9 más 2, cierro paréntesis igual, me da menos 1.05. Pero con menos 3.99, ¿cuánto me da? Menos 1.005. ¿Está bien así? No, estoy mal, no es menos 3.9. Sí va a llegar hasta menos 2, pero no es menos 3.9. En la recta me puedo dar cuenta que este es menos 2 y este es menos 3. Yo me quiero acercar hasta aquí porque aquí está mi asíntota. Entonces, ¿qué número es este de aquí? No es 3.9, es menos 2.1. Si divido, quedan 5 o quedan 4. Después aquí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marcus.
Y entonces este sería, aquí es menos 2.5, menos 2.4, menos 2.3, menos 2.2, menos 2.1. Entonces menos 2.1. Y más cerquita, pues lo recorro un decimal, menos 2.01. Y más cerquita, menos 2.001. Y todavía más cerquita, menos 2.001, hasta que llego al 2. Ahora sí. ¿Sale? Entonces, con estos valores, obviamente con menos 2 es infinito. Con menos 2.1 me da menos 20. Con menos 2.01 menos 200. Con menos 2.001 menos 2000. Menos esto es menos 20,000. Hasta que voy a llegar al menos infinito. Y entonces ahí me doy cuenta que si entro de este lado, que es el espacio negativo, voy a llegar a menos infinito y la gráfica me lo está diciendo. Hasta menos infinito. Si entro del otro lado, significaría que entro de este lado y en mi recta lo voy a ver de la siguiente manera. Ahora sí, x y f de x, ¿no? Entonces, aquí es 1. Lo más cercano que tengo de menos 1 a menos 2 es menos 1.9. Menos 1.99, menos 1.999, menos 1.9999, y así me la llevo hasta llegar a 2, a menos 2. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Hasta llegar a menos 2. Entonces, con menos 1.9 es 20. Después, con menos 1.99 va a ser 200. Son estas, pero al revés. Con menos 1.999 va a ser 2000. Y después 20,000. Y así hasta llegar al infinito positivo. Entonces, me voy acercando del lado positivo y vean. Se va yendo hasta el infinito positivo. Esos son los análisis que se hacen. Si yo te pregunto, ¿esta función cuál es su límite? Entonces vas a responder de esta manera. Obviamente va a ser un infinito y todo eso, sí, pero al final te pregunto yo, el límite de x, el límite de 2 entre x más 2, cuando x tiende a menos 2 y que entra por el lado positivo, entonces ya está la gráfica, vemos que entra por el positivo y tiende a más infinito. O le podemos poner como infinito positivo. Bueno, sí, ese es el infinito positivo que entra por el lado positivo. También esto significa que es que por el lado positivo. ¿Sí me explico? Ahora, si yo pregunto, el límite cuando x tiende a menos 2, de 2 entre x más 2, pero por el espacio negativo, entonces, ¿cuál va a ser el límite? Cuando tiende a menos 2 por este espacio, pues vemos que se está yendo hacia abajo y se va a menos infinito, que eso es igual a infinito negativo, por el espacio negativo. Esto es lo de límites y es por las funciones. Entonces, pues ya estos son los límites de las funciones, los límites de las funciones. El límite de una función normal, por así decirlo, es la sustitución del valor dentro de la función. Eso ya lo vimos. Y una de las propiedades de esos límites es que si existe, solamente es uno, es único. ¿Sale? No hay otro. El límite de 5x a la cuarta más 1 cuando x tiende a menos 3, por ejemplo. Si existe, es único. Si existe, pues lo sustituimos. 5 por menos 3 a la cuarta más 1. Esto es igual a 5 por, como es exponente par, va a ser positivo mi negativo. Y luego 3 a la 4 es 81, ¿no? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Más 1, 5 por 81 son 405. Más 1 es igual a 406. ¿Cuál es el límite? Pues 406. Sí existe y es único. Esos son los límites de las funciones. En donde el único problema donde hay asíntotas es cuando tienes C
entre x. X más, entre bx más d, por así decirlo. ¿Sale? Cuando la x está en el denominador es cuando hay asíntota, cuando debemos de ver si su límite es infinito. Forzosamente este límite es infinito, no tiene límite, es decir, es infinito, pero hay que ver, ¿es infinito hacia arriba o infinito hacia abajo? ¿Vale? Esto es lo que hay que ver de límites de funciones. Ahora, ese tema pues ya lo dejamos por la paz. Ahora vamos a ver las derivadas de las funciones. Derivar ya sabemos. Vamos a ver ahora derivadas primero de funciones y luego de funciones vectoriales, ¿no? Paramétricas. Entonces, primero, si tenemos una función de x, no sé, 7x cuadrada más 8x menos 3, y la queremos derivar, pues entonces va a ser la derivada de la función de x con respecto a la variable. ¿Sale? Y la derivada ya la sabemos, ya sabemos cuál es. Pero para efectos de aprendizaje vamos a ver que esta derivada entra en todos mis factores, porque puedo decir que es la derivada con respecto a x de 7x cuadrada más 8x menos 3, y entonces pues es esto mismo, ¿no? O sea, lo estoy sustituyendo. Entonces puedo hacer individualmente cada una de las derivadas, y esto es derivada de 7x cuadrada con respecto a x más la derivada de 8x con respecto a x menos la derivada de 3 con respecto a x. Entonces, se dan cuenta de estos pasos. Nosotros probablemente ya podamos hacer esto de manera directa. Y eso pues, está bien, eso es correcto, ¿no? Hacemos de manera directa la derivada. Pero, pues hay que entender que esta derivada le corresponde a esto. Lo mismo que decíamos, ¿se acuerdan de cuando teníamos x con un x igual a 2t y y igual a 5t cuadrada, por ejemplo? Entonces, nosotros queríamos derivar a x con respecto a y. Pues, ¿cómo? Si estas son paramétricas, no se puede. Ah, pues esto es igual a derivar a x con respecto a t entre derivada de y con respecto a t. Si usamos la ley del sándwich, nos va a quedar esto de aquí. Nos queda que extremos por extremos queda dx por dt entre dy por dt, se eliminan las dt's y nos queda dx entre dy. Pero entonces hago esto y esto es más fácil. Entonces ya derivo a x con respecto a t y me queda 2. Y luego derivo a y con respecto a t y me queda 10t. Y entonces ya hago la división de las derivadas de x entre dy y me queda 2 entre 10t, que es 1 entre 5t. Y esta sería la derivada que estoy buscando. De la misma manera, esta proposición es esta de aquí. Primero tengo la derivada de una función completa. Aquí está. Pues lo que voy a hacer, ya lo sustituyo, ya que lo sustituyo, derivo cada uno de los términos. Acuérdense que este es un término y entonces así se deriva. Esta función es una función algebraica básica. Le podemos implementar aquí un seno, un coseno, una un Euler, una fracción. ¿Sale? Entonces esta es básica nada más para que entiendan que la derivada es de cada uno de los términos. Y ya basados en eso, pues derivamos de acuerdo a nuestras funciones que tenemos. Entonces la derivada con respecto a x es 14x más derivada con respecto a x es 8, y aquí la derivada de una constante es 0. Entonces así se queda nuestra derivada. Esa es lo que aprendimos. ¿O hasta ahí? ¿Alguna duda, jóvenes, en cuanto a estas derivadas? Tenemos nuestros formularios de derivadas, más o menos derivada de seno es coseno, derivada de coseno es menos seno, ¿sale? Derivada de una e es igual a la misma e por la derivada del exponente. Derivada de una raíz pues es un medio de 1 entre 2 veces la raíz por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Cosas de ese tipo, derivadas lo más comunes posibles.
¿Sale? No me voy a meter con derivadas casi imposibles, pero quiero que entiendan este concepto de derivada. ¿Alguna duda con las derivadas, jóvenes? ¿Alguna duda con lo que acabo de hacer aquí y lo que está mostrado? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, el que calla otorga, ¿eh? Después, nosotros podemos tener la derivada de, si tengo f de x es igual a 5x al cubo menos 3x a la menos 2, obviamente, ¿sale? Y tenemos g de x con un seno de alfa menos 4 seno de 2 alfa. Obviamente no es la función seno, la podríamos reducir por, ¿cómo se les llama? Por identidades trigonométricas, pero pues no lo hacemos para poder derivar. Entonces, la derivada de la función x con respecto a x es, y pues me meto en las dos funciones. Esto mismo es como si fuera, acuérdense que nosotros nombramos y a las funciones, ¿sale? Entonces es como decir la y', pero como estamos viendo la derivada de f de x, entonces vamos a ponerle f' de x, ¿sale? Se va a convertir en f'. De la derivada es igual a la f'. Bueno, sí, lo dejo como igual. Esto es igual a esto. Es la derivada de la función. Esta es la derivada de la función. ¿Para qué? Pues si se dan cuenta, son menos renglones, menos letras. Y eso es igual, obviamente, a 15x cuadrada. Pues se baja este, se multiplica por este y este se le restamos 1. Menos, bajamos este de acá, menos 2 por 3 es menos 6. Y luego este de acá, x menos 1. ¿Sale? Espero que no haya dudas en esta solución. 15x cuadrada más 6x a la menos 3. Este es en cuanto a suma y resta. Bueno, vamos a derivarla de abajo. Entonces, ahora va a ser g' de x. La derivada de seno es coseno, y entonces la derivada nos dice que es seno de alfa, porque es la función, la derivada de seno es es coseno de alfa, por la derivada del ángulo. Pues la derivada de alfa pues es 1. Si tenemos x, alfa debe ser x para que se puedan derivar. Si tenemos alfa, nos queda exactamente igual. Perdón, se me olvidó. Eso lo vamos a ver en la unidad, creo que es la última, donde hay varias variables, donde derivamos con respecto a una y con respecto a otra. Bueno, entonces tenemos nuestra función x, todo con respecto a x, y derivamos seno, la derivada de seno es coseno, por la derivada del ángulo, pues es 1, ya, bueno, por 1. Menos, esto lo podemos sacar, esto, cuando tenemos una derivada de una constante, la derivada de k por f de x, con respecto a x, es como si tuviéramos a la k por la derivada de f de x con respecto a x. Es decir, la k puede salir de aquí porque es una constante y no nos sirve. ¿Sale? En este caso es constante. Entonces sacamos a menos 4 y vamos a multiplicarlo por la derivada de seno de 2x, que sería seno de 2x, no es seno, derivada de seno es coseno de 2x, y que multiplica a la derivada del ángulo, que es la derivada es 2. ¿Sale? Y esto nos quedaría como, ya no tenemos para dónde hacernos, pero este sí, menos 4 por 2 es menos 8 coseno de 2x. Esta sería g' de x. Esto hasta aquí yo pienso que está bien, pero cuando comienzan bueno, ya es igual,
Ahora vamos a dividirlas, ¿no? Ahora vamos a hacer divisiones y multiplicaciones. Bueno, f de x y g de x. Aquí vamos a hacer una división. No sé, 4x cuadrada más 3 entre 2 más x. Para rápido, ¿sale? Es una división, es una función, un cociente de dos funciones, o una función con un cociente de funciones, como lo quieran ver. Pero ¿de qué es una función? Es una función de x. Y acá tenemos, por ejemplo, seno de x, y luego aquí multiplica a la tangente, a lo mejor, sí, para rápido, tangente de 3x. Y aquí va a ser igual a menos 2 seno de x. ¿Sale? Es una multiplicación de funciones. Algo me va a faltar. Aquí vamos a ponerle menos 2t seno de x, luego eso por, o más, como le había puesto, 3 tangente, bueno, no, 3 tangente de 2x, así. Ahí está, ¿no? O 3t. No, sí, 3, ahí está. O cuadrada. Vamos a trabajarlo un poquito. No tengo tanto tiempo. Bueno, entonces, aquí están las funciones. Vamos a derivar estas funciones. Vamos a derivar la primera. La primera nos dice que es f' de x es igual a las derivadas de un cociente. Ya sabemos que es el de abajo por la derivada del de arriba. ¿Sí se acuerdan de eso o no? La derivada de u con respecto a la derivada de f de u. De f de u es, ¿cómo sería? Con respecto a u, derivada de f de u entre, son dos funciones, f de u entre f de b, ¿vale? Con respecto a u. Entonces, es igual al de abajo, ¿cómo le ponemos? Este sería u y v. Entonces, es la prima de v por u menos el de arriba, que sería u por la prima de u, no, es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Así, entre el de abajo al cuadrado. Esa es la fórmula. Esa es una de las fórmulas básicas de las derivadas, el cociente. ¿Sí la tienen o no? ¿Puedes escuchar, profesor? Es que No te escucho. que si puedes subir tantito a su computadora, nada más la cámara, es que no se ve bien. Ándele. Ahí está. La fórmula, pues yo siento que ya la tenían. ¿Sí? La derivada de una función cociente que es de una función u entre la derivada v con respecto, vamos a ponerle a la variable x, ¿no? Vamos a ponerle aquí variable x, ¿por qué? Pues porque manejamos x normalmente. Y u está en función de x. U de x, vamos a ponerle u de x y v de x también, ¿no? Todo está en función de x. Entonces, esto es igual a el de abajo, que es decir, v por la derivada de u, menos el de arriba, que es u por la derivada de v, entre v al cuadrado. Esa es la fórmula de los cocientes. Entonces, ¿qué necesito? Pues ya identifico v, las derivo. Entonces, derivada de u es igual a 2 por 4, 8x. Más 3, esa no se puede derivar. Y luego derivada de v es 2, nos la derivo, pero x sí, derivada de x es 1. Ahí está. ¿Sale? Y de acuerdo a esta fórmula, no lo voy a poner aquí, es que sí va a caber, sí. Sería v por derivada de u. V es 2x, 2 más x
por la derivada de u, que es 8x por 8x. Y luego eso, menos u es 4x cuadrada, más 3, que multiplican a la derivada de v, que es 1 por 1. Y todo eso entre v al cuadrado, que sería 2 más x al cuadrado. ¿Vale? De acuerdo a fórmula, primero hago esto en las funciones. Pueden ser también que esté dividiendo a este y entonces básicamente es lo mismo, ¿no? Si quieren, ahorita lo probamos. Esto, yo siento que es como un repaso nada más, porque son derivadas y para cálculo vectorial ya llevaron cálculo integral y cálculo diferencial, derivadas e integrales. Entonces esto es un repaso general para llegar a las derivadas de la función paramétrica. Ya probamos en la unidad 1 el teorema, la formulita que vimos de derivada de x con respecto a y. Estamos continuando. ¿Sale? Con esos temas. Bueno, y entonces nada más lo que hago es reducir. 8x es 16x porque este entra aquí y entra aquí. Entonces sería más 8x cuadrado. Luego menos 1 por esto, por 4x cuadrado más 3, pues me da lo mismo. Entre, si puedo, pues lo elevo al cuadrado y si me sirve sería el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ya eliminé el cuadrático. Esto es igual a 16x más 8x cuadrada menos 4x cuadrada más 3 sobre, ordeno, x cuadrada más 4x más 4, ya sabe que este viene de aquí, ¿sale? Y esto es igual a 2 cuadráticos, sería un negativo y un positivo, entonces me queda 4x cuadrada más 16x más 3. X cuadrada más 4x más 4. Aquí puedo factorizar 4, excepto aquí, en el 3, entonces no me conviene y mi división queda así. ¿Hasta aquí alguna duda? Esta sería la derivada. Esta es la derivada de esta de aquí. ¿Vale? De una función dividiendo a otra. Y eso me complementa a una función más grande, la derivo. Y me queda esa parte de... Son dos parábolas. De acuerdo a la fórmula, esta de acá arriba. ¿Vale? Ahora vamos a tener la otra. Esto es para cocientes. Entonces ahora, ¿dónde está el azul? Aquí está el azul. Ahora vamos a tener para productos. Obviamente, si digo g' de x, pues estoy diciendo que primero voy a derivar, va a ser la derivada de menos 2t seno de... Ay, ¿por qué puse t? Estamos hablando de x. Ay, es menos 2x. 3 tangente de 2x. Ah, sí, puro x, todavía no es la paramétrica. Es g de x es igual a menos 2x seno de x más 3 tangente de 2x. Entonces, la derivada, primero derivo el primer término y luego el otro término. Es decir, 2x seno de x. Ah, no, ahí entre. No, pero es con respecto a x más la derivada de 3 tangente de 2x con respecto a x. Obviamente así lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces me enfoco en esta de aquí, en esta derivada. Entonces vamos a ver. Como es un producto, me doy cuenta que es un producto porque menos 2x está multiplicando a seno de x. Acá también es otro producto porque el 3, perdón, está multiplicando a la tangente de 2x. Entonces, ¿de qué es producto? Es producto. ¿Sí? En este caso, no tiene variable. En este caso, tiene variable. Cuando tiene variable, la tomo como función. Es decir, esta es una función por otra función. Cuando no tiene variable, no es función. Por tanto, es un número por una función. Entonces, ya sabemos que en una derivada del 3 puede salir. Ya lo puse acá en la K. El 3 sale y derivo solamente esto. Y luego el 3 lo multiplico por el resultado. Y no hay problema. Pero aquí sí hay problema. Porque este no puedo sacarlo porque ya es una función. Entonces, cuando son productos de funciones, la derivada de u
de u por v con respecto a x, o sea, u de x, ¿cómo le pongo? U de x por v de x con respecto a x, función de u con respecto a x y v, esto es un producto. Su derivada es igual al primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Sale? Y las fórmulas quedarían, dije el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Esa es la fórmula. Sin denominador porque no hay cociente. Ahí. ¿Sale? Entonces, como veo que este sí son producto de dos funciones, pues voy a usar esta. Esta de acá, la voy a poner para rápido. Cuando tengo que es la derivada de k por f de x, bueno, o por u de x, porque es una función u de x con respecto a x, la derivada de esto es igual a k por la derivada de u de x con respecto a x. Esta sí se entiende. Es lo mismo que este 3 lo voy a sacar para acá y no hay ningún problema. Pero como este es de dos funciones, porque esta es una función y esta es otra función, pues tengo que usar esta fórmula. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que ocupo primero? Pues derivar las funciones. Entonces, u la denomino como menos 2x y su derivada es, que es menos 2. Y luego, v y le voy a sacar la prima, bueno, la derivada. Derivada de seno es coseno de x. Y ahí está. ¿Sale? Ya tengo las originales, u y v, ya tengo u' y v' para utilizarlas aquí. Entonces, esto me queda igual a, dice que es la primera, o bueno, es u, es menos 2x por la derivada de v, que es coseno de x. Después más v, que es seno de x, por la derivada de u, que es menos 2. Y aquí ya tengo esta derivada. Y la de acá es más, voy a sacar el 3, que multiplica la derivada de la tangente de 2x. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Pues yo me voy al formulario porque ni me la sé de memoria. Y la derivada de la tangente es un logaritmo natural de la secante de u más c. Es un logaritmo natural de la secante de u de 2x. Más c, bueno, pero ahí está. Sí, ¿no? Ah, no, esa es la integral. Sí, ya me equivoqué. La derivada de la tangente es secante cuadrada de u por du. ¿Qué decía yo? La derivada de la tangente es secante cuadrada de 2x por la derivada de 2x. Ahí está. Si hago el mismo procedimiento de acá, pues entonces tengo que u es una función y que v es la otra, ¿verdad? Entonces u' es 0, porque la derivada de la constante es 0, y v' es secante cuadrada de 2x, acá 2. 2 secante cuadrada de 2x. Y entonces a la hora de hacer la fórmula, pues me va a quedar que es 3 por la derivada de 2 secante cuadrada de 2x por la de después v es tangente más tangente de 2x por la derivada de u, que la derivada de u es 0, en este caso se va a ir esto de aquí, y pues me va a quedar esto que tengo aquí. Exactamente lo mismo, 3, 2, secante cuadrada, 3, 2, secante cuadrada. Y esto obviamente es igual, ahorita lo vemos. Esto si lo tomamos como función es una constante, es una función que no tiene variable. Entonces pues nos va a quedar 0 su derivada. Por eso es más fácil sacarlo y nos da exactamente el mismo resultado. Ahora, aquí tenemos menos 2x coseno de x y aquí tenemos menos 2 seno de x. Acá tenemos 2 por 3, 6 más 6
secante cuadrada de 2x. Y esa es la derivada de esta función. ¿Vale? Como repaso, pues nos sirve, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Estos son las dos fórmulas más comunes para la derivada. También tenemos la derivada de la raíz, ¿sale? Ya la hemos manejado. La derivada de Euler también. Tenemos varias derivadas y varias, ¿cómo se llama? Varias derivadas de funciones, varias derivadas de funciones algebraicas, funciones trigonométricas, las otras funciones que eran ¿cómo se llamaban? Funciones algebraicas, funciones trascendentales se llaman, funciones trascendentes, ¿sale? Que son la función cuando usas pi, la función trigonométrica, esas son las funciones trascendentes. Ya las sabemos graficar, pero pues ahorita ya no nos sirve graficar de mucho. Al ratito vamos a ver que sí, pero esto ya no nos sirve de mucho graficarlo. Con que entendamos la derivada es más que suficiente. ¿Para qué es la derivada? Para obtener la tangente y para obtener el área de la curvatura de una función, para encontrar el vector normal, binormal. Para eso nos sirven las derivadas. Primero hay que repasar las derivadas. Entonces, pues yo ahorita ya les puedo dejar una serie con derivadas para que puedan derivar ya sea sumandos, ya sea multiplicandos, ya sea divisores o cocientes, ya sea restas, ya sea raíces cuadradas. Una derivada de una raíz vamos a hacer. Las fórmulas, ustedes ya debieron tener un pequeño formulario de su clase anterior. Y si no, pues las investigan en internet y hacen un pequeño formulario para que no haya confusiones, ¿no? Entonces, cuando tenemos la derivada de la raíz de 3 menos x con respecto a x, ¿cómo es esto? La derivada, pues la derivada de esto es simplemente un medio o 1 entre 2 veces la misma raíz que multiplica a la derivada de esto de aquí adentro. La derivada de esto es menos 1 por menos 1. ¿Sale? Simplemente es 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de lo de adentro. Entonces esto nos queda como menos 1 sobre 2 veces la raíz de 3 menos x. Y así está la derivada. ¿Sí o no? Sí la han manejado, ¿no? La derivada de la raíz. Imagínense si tuviera yo la derivada de la raíz de 3 menos x entre x cuadrada más 1 con respecto a x. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues es un cociente, son dos funciones. Entonces es el de abajo por la derivada del de arriba. Entonces la derivada del de arriba es menos 1 sobre 2 veces la raíz de 3 menos x. Eso ya lo habíamos visto, ya teníamos el resultado. Menos el de arriba, que es la raíz de 3 menos x, por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo está sencilla, es de 1, pues no hay derivada, es 0. Y de 2, de x cuadrada es 2x por 2x. Todo eso sobre el de abajo al cuadrado. Y pues reduciendo estos términos tenemos que es menos x cuadrada más 1 sobre, o le dejamos ya de una vez el menos menos. Este menos va a entrar en estos dos términos, sería menos x cuadrada menos 1 sobre 2 veces la raíz de 3 menos x. Y todo eso menos
2x por la raíz de 3 menos x, porque el 2x multiplica, lo anteponemos y ya queda. Todo eso sobre, si quieren o no, desarrollamos este de aquí. Quedaría x a la cuarta menos, no, perdón, más 2x cuadrada más 1. Y ya desarrollamos el cuadrático. Y esta sería la derivada de esto. Sí, se ve laborioso, se ve muy espantoso, pero no es tan difícil teniendo tu formulario y sabiéndolo interpretar. Eso es lo que necesitamos, ¿sale? Si tuviéramos el producto de estas dos funciones, la derivada, o es más, la derivada de es x cuadrada más 1, que multiplica a seno de x, por ejemplo. No, y luego todavía vamos a dividirlo entre x con respecto a x. Aquí hay dos maneras de resolverlo. Es más, le ponemos raíz de x, ¿qué les parece? Raíz de x. Sí, se ve fea, se ve aparatosa, pero con lo que sabemos, lo que podemos ver es que primero es el de abajo por la derivada del de arriba, pero la derivada del de arriba es un producto de funciones. Entonces, para derivarlo es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Todo eso va aquí. Después, menos el de arriba por la derivada del de abajo. El de abajo es un medio de la raíz de x, nada más. Sale por 1, pero pues no. Entonces, no se ve tan mal. Lo que hay que hacer es no perderse. Vamos a ver. Dice primero que es el de abajo por la derivada del de arriba. Entonces aquí por la derivada de x cuadrada más 1 por el seno de x con respecto a x, ¿sale? Y luego menos el de arriba, que es x cuadrada más 1 por el seno de x por la derivada del de abajo, pero la derivada del de abajo ya dijimos que es 1 por 1 entre raíz de 2 veces la raíz de x. A ver, no va a caber. Por 1 entre 2 raíz de x. ¿Sale? Este sería básicamente la primera parte. Y todo eso entre raíz de x, pero al cuadrado. Ya está. Ahora, pues, esto sí ya lo puedo multiplicar, pero esto todavía no. Todavía me falta sacar la derivada. Por eso lo dejé así. Entonces, esa derivada, esta de aquí, va a ser, es un producto, entonces es el primero por la derivada del segundo, que es coseno de x, más el segundo, que es seno de x, por la derivada del primero, que es 2x. Y entonces esta derivada ya la tengo y entonces puedo decir que ahora sería la raíz de x que multiplica, bueno, ¿dónde lo pongo? A modo de que me quepa, pues es que aquí la regué, pero no me dijeron ustedes. Entonces es igual a la raíz de x que multiplica a todo esto, porque esto es la derivada de ahí. Sería, pues esto queda igual, x cuadrada más 1 por el coseno de x que multiplica este si entra acá, más, aquí me falta este corchete, más 2x seno de x. Cierro el corchete. Entonces esta parte ya quedó. La primera ya quedó. Es esta raíz que multiplica esta derivada. Y luego menos toda esta multiplicación la resuelvo. Y me quedaría seno, bueno, vamos a ver primero aquí, x cuadrada más 1 por el seno de x. Todo eso entre 2 veces la raíz de x. ¿Sale? Y luego todavía esto entre, pues se va el cuadrado y la raíz y me queda entre x nada más. Y pues ya casi termino, ya nada más ingreso la raíz en cada uno de mis términos. ¿Sale? Y obviamente, pues, ¿cómo me va a quedar? Pues como la raíz de x que multiplica, o de una vez lo ingreso aquí, raíz de x, x cuadrada, bueno, no, lo voy a dejar enunciado nada más, que multiplica x cuadrada más 1 por el coseno de x
más la raíz de x que multiplica a 2x seno de x menos, puedo ingresar este seno en cualquiera de estos dos y puede quedar x cuadrada seno de x menos seno de x. Este menos ya lo ingreso en los dos sobre 2 raíz más, no sé si menos 2 raíz de x. Todo esto sobre x. Así como ingresé este seno en estos dos, también puedo ingresar esta raíz en estos dos y luego el coseno adherirlo a cada una de las multiplicaciones. Eso ya depende de mí. ¿Sí? Y obviamente si hago eso, pues queda más larga y más extensa. Pero básicamente esta es la derivada de esta. No es tan complicada sabiéndose las formulitas que les comenté hace rato. Son las tres básicas, junto con la de la raíz. Las básicas de las trigonométricas: derivada de seno es coseno, derivada de coseno es menos seno, derivada de tangente secante cuadrada, bla, 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 muchas de esas, ¿no? Y deben tener un pequeño formulario para poder resolver algo así. Bueno. Entonces, bueno, en cuanto a derivadas, aquí está, ¿no? Ya saben, quiero procedimientos. Después tenemos las famosísimas integrales, jóvenes. Las integrales, nosotros sabemos que es integral de una función de x con respecto a x. Cuando eliminamos esta integral, pues eliminamos a la x y nos queda pues la integral de x, la f nueva o la f de x integrada, ¿sale? La función integrada. Y pues las básicas, las integrales básicas, integral de 3x cuadrada más 8x menos 3, con respecto a x, entonces es con respecto a la variable, aquí no tiene. Esto es lo mismo que las derivadas, porque esto se puede representar como la integral de 3x cuadrada de x más la integral de 8x de x menos la integral de 3 de x. ¿Sale? Entonces, cada término tiene su integral y su de x. Cada término. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para las integrales? Lo único que hay que hacer es que es la misma función, pero el exponente se le suma 1 y se divide entre ese mismo número, ¿vaya? Entonces es igual, por ejemplo, ya vimos que cuando tienes una multiplicación por k, ay, miren, aquí está solito, lo sacamos, ¿sale? Entonces si saco a 3, me va a quedar 3 por la integral de x cuadrada con respecto a x, más 8 por la integral de x con respecto a x. ¿Sí se dan cuenta? Lo saqué porque es k. Si fuera una función, ahí preocúpense. Pero bueno, ahorita vamos a ver k. Son escalares. Menos 3 por la integral de dx. La integral de dx es simplemente la variable. Resolviendo esta integral, entonces nos queda que es 3 que multiplica, ya dijimos que a la variable, al exponente se le suma 1 y se divide todo, o bueno, nada más esta, entre este mismo número que te dio arriba. Esa es la integral básica. Lo mismo para esta de acá, sería más 8 que multiplica a x, es la variable, está a la 1, se le suma 1, es al cuadrado, y luego entre 2. ¿Por qué? Porque pues es lo que está aquí, ¿sale? Y luego menos 3 que multiplica, aquí se supone que tiene un 1, porque pues no está enunciado. Entonces su integral es la variable dividida entre 1, porque está x a la 1, pues entre 1. Y ya, nada más lo simplificamos y nos quedaría x cúbica más 4x cuadrada menos 3x. ¿Sale? Ahora, ¿cómo sé que está bien esa integral? Pues fácil, la derivo.
¿Sale? Entonces ahora supongamos que esta ya es la integral y, ahora la voy a derivar. Sería x cuadrada, sería más 8x y sería menos 3, elimino la x. Y vean que esta derivada me dio igual a esta que estaba iniciando como derivada, pero que la integré. ¿Sí? No sé si me hayan entendido. Y pues hay muchos tipos de integrales. Puedo integrar una raíz cuadrada, puedo integrar una raíz, puedo integrar un seno, un menos coseno, depende de lo que me estén pidiendo. Y para eso hay fórmulas, no es tanto que se maten, ay, no sé. Hay fórmulas y los formularios. Entonces, por lo menos, deben de saber lo básico. Lo tengo que regresar. Cuando integro una función, la tengo que regresar a la original. Esto es regresarla a la original. Y para comprobar, pues derivo esa original y me da lo que está dentro de la integral. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Solamente estamos viendo derivadas e integrales de las funciones. ¿Cuándo? Hay otro punto. Cuando esta integral tiene límites, no sé, 2 y de 2 a 4, solamente esta función la quiero analizar de 2 a 4, ¿qué está pasando? Entonces, cuando termino mi integral, le pongo un palito acá y dice que es de 2 a 4. Y entonces, analizo del número más grande, esto ya son integrales definidas. Y entonces, de aquí, esto ya lo voy a borrar, espero que tengan pantallazo. Entonces, la original decía, ya se me olvidó cómo decía la original. La original decía, quiero la integral de 2 ese niñito. Dice que es la integral de 2 a 4 de lo que estaba antes, que era 3x cuadrada más 8x menos 3 con respecto a x, ¿sale? Entonces, después de que integro, ya me resulta esto, entonces ya no pongo la integral, pero guardo los límites. Entonces, lo único que voy a hacer es sustituir esto que me resultó con el límite de arriba, que sería 4 al cubo más 4 por 4, 4 por 4 al cuadrado, menos 3 por 4. Y a eso le voy a restar lo mismo, pero con el límite de abajo, porque solamente estoy analizando entre 4 y 2. No sé cómo está mi función, es una cuadrática y puede ser que vaya así. Entonces nada más estoy analizando esto de aquí. Obviamente muchos ya saben que es la curva, digo, el área bajo la curva, ya muchos ya lo saben, pero eso es lo que está pasando. Sí, a lo mejor viene mi gráfica así, pero yo nada más la quiero en estos límites, entonces se cortó aquí. ¿Qué está pasando aquí? Pues es nada más eso. Le hago la de todo y luego le quito lo de esto y pues me va a quedar nada más este espacio. Y después sustituyo con el valor de abajo, que es menos, pero ese menos afecta a todo, entonces va a ser, lo voy a poner más para acá, para que quepa. Esto es igual, primero con 4, 4 al cubo más 4 por 4 al cuadrado menos 3 por 4, menos, abro corchete, con el 2, 2 al cubo más 4 por 2 al cuadrado menos 3 por 2. ¿Sale? Y pues ya, resuelvo. Estas son las integrales definidas. Definida porque va de un valor a otro. Indefinida es cuando no tiene valor, como la de hace rato que no lo pusimos, pues así queda. Este es 4 por 4, 16 por 4, 64. Más 4 por 4, 16 por 4, 64. Menos 12. Y luego
menos, abro paréntesis, 2 por 2, 4 por 2, 8, más 4 por 4, 16, menos 6. El menos afecta a todos, entonces es 64 más 64, menos 12, menos 8, menos 16, más 6. Y eso es igual a 128, menos 12, 116, menos 8, 108, menos 16, 90, ¿y qué sería? 92, más 6, 98. A lo mejor me equivoqué, por favor, corríjanme. Y entonces, cuando hay límites nos va a dar un valor, ya cuando hay límites, a menos que haya dos variables, ahí ya no nos da valor. Pero cuando es una variable y nos dan límites, es porque nos da un valor. Y como sabemos que es un área, pues son unidades cuadradas. Pero bueno, hasta ahí le vamos a dejar que no sabemos para qué sirve. ¿Sale? Lo vamos a ver en otra unidad. Entonces, lo único que hay que hacer es analizar. Primero las derivadas, puede ser derivada de producto, derivada de cociente, derivada de escalar, derivada de lo que sea. Podemos derivar funciones trigonométricas, Eulers, raíces, ¿sale? Radicales. Integrales, podemos integrar funciones término por término. Si son funciones de cociente, eso nos falta ver. Bueno, funciones de cociente, lo único que hay que hacer es de U, uno lo tomas como U y derivada de U. Y luego, como que, ¿cómo les diré? Mejor lo vemos. Pongo la formulita de las integrales normales. La integral de una función, ¿dónde está? Pues, por ejemplo, aquí tenía la integral de 1 entre x cúbica con respecto a x. Lo único que hay que hacer aquí, eso ya es una formulita, y te dice que eso es logaritmo natural de esto de aquí. Sí, logaritmo natural de x cúbica. Y se me olvidaba, a todas las integrales indefinidas se les agrega un más c, porque hay una constante. Cuando derivamos un 3 con respecto a x, pues este nos da 0. Entonces, cuando integramos, no sabemos si va a haber un 3, un 9, un menos 8, algo. Entonces le ponemos como constante c, y esta constante siempre es reconocida en una integral indefinida. Entonces, ya que integras tu función, aquí está, entonces simplemente le agregas más c. ¿Sale? ¿Sí se entiende o no se entiende? Lo básico que les decía era cuando decía integral de x con respecto a x, o de x a la n con respecto a x, es igual a x a la n más 1, porque se le agrega el 1 y se divide entre este mismo número, n más 1. Esa es la formulita de la básica, de lo que les decía, ¿sí? Ya que si tiene esto, lo vamos a evaluar de 0 a 4, pues entonces la rayita aquí que va de 0 a 4, ¿sale? Entonces, más c. Cuando es definida, pues la c queda como c, pero cuando es indefinida, pues queda lo rojo. Bueno, lo voy a poner con rojo para que vean que es más c. Ahí está, es parte de la indefinida, ¿sí? Como ven, ¿dudas con esto? Y hay integrales. ¿Eo? Cuando es al último se hace lo que hicimos, o sea, todo lo hacemos primero como si fuera indefinida y ya al último hacemos lo de los valores y ya Es nada más. correcto. Es correcto. Primero lo haces como si fuera indefinida y al final le agregas el 4, primero evalúas con 4, menos evalúas con el de abajo. Ahora, a lo mejor no te topas con esos valores, a lo mejor estás con otros valores que te van a decir evalúalo.
de menos 8 a menos 3. ¿Cuál es el valor más bajo? Menos, más bajo, menos 8. A ver. Más bajo es menos 8. Entonces, primero evalúas con menos 3 y luego menos evaluación con menos 8. Porque acuérdate, aquí va el más grande y aquí va el más pequeño. Ah, ya. ¿Vale? Entonces, de estos dos, más pequeño es este. Entonces, este realmente va aquí. Menos 8 y aquí va menos 3. Nada más que aquí en la integral te lo pueden anotar como ellos quieran. Pero es límite superior e inferior. Tú cuando hagas tu evaluación, ya sé que primero este porque es más grande y luego este porque es más pequeño. ¿Sale? Siempre es así. ¿Cómo ven? Entonces, aunque ¿Ya ponga están primero listos entonces? chico, ¿Pero? entonces aunque ponga primero el número más pequeño, va primero el más grande. Sí, claro. Aquí va el más grande y acá el más pequeño. Aquí a veces no es común, pero muchos así le anotan así como ellos quieran. Y en este caso, pues está más, abajo está el más grande y arriba el más pequeño. Pues tú cuando ya derives y vayas a hacer la evaluación, tú sí pon el más grande acá y el más pequeño acá para que no te confundas. Pero pues este análisis hay que hacerlo como quiera. ¿Sale? Entonces ya están listos para la serie. ¿En serie vamos? Porque para la siguiente ¿La clase ya serie son va a 11 de ser 3. puras definidas? En la serie, no, pues vamos a trabajar todo, ¿no? Derivadas, vamos a trabajar integral definida, integral indefinida, nada más. Pero van a estar sencillas, no les voy a complicar tanto la vida. Ahorita es pura práctica de algo que ya saben, solo van a practicar o ahora vamos a llegar a la parte de los vectores, porque les voy a decir cómo se representan el vector R en R3. Vamos a ver. Un vector, bueno, vamos a decir que el vector R, pero de t, cuando tenemos a t, ya es paramétrico. O nosotros hay que mentalizarnos eso. Puede ser que no, puede ser que sí, pero cuando tenemos a t ya es paramétrico, porque un vector t en 3 dimensiones está representado por, acuérdense, x, y y z, pero como es en términos de t, entonces es una función f de t, coma, aquí ya no es f, aquí sería g de t, y aquí sería h de t, y entonces esta ya es una función paramétrica en el espacio. Derivar este son independientes, y nosotros vamos a encontrar obviamente ¿cómo se llama? El vector normal. Primero vamos a encontrar el vector tangente, el vector normal, vector, y el vector binormal. Y el vector tangente. Profesor, Ajá. ¿podemos seguir con la clase después? Es que ahorita tenemos ya otra clase. Afirmar esa parte. Por favor. Tenemos la... Totalmente de acuerdo. Sí, tienen razón. Les mando la serie, entonces, con Mauricio. Y ahorita la elaboro y se las mando y se las pido para él. Hoy es miércoles. La de ayer se las pedí para el jueves, entonces la de hoy se las pido para el viernes. ¿Sale? ¿El viernes a las 2 está bien o me van a decir que a las 4? En la noche, mejor. En la noche. A las 4 entonces. El viernes. O bueno, a las 9 el viernes para que todavía tengan chance. ¿Sale? Sí, profe, en la noche, porque pues, nos vamos a trabajar terminando las clases. Pero pues sales a las 5 de la tarde, ni modo que te exploten hasta las 7. No es cierto, me quedo hasta las 8. Oh. Nada, pero pues las haces en 2 noches, ¿no? Y ya las entregas. Entonces el viernes, ¿sale? Voy a cancelar la grabación, váyanse a hacer otra clase, que tengan un excelente fin de semana. Ya no los veo hasta el otro martes. ¿Vale? Nos vemos, no olviden colgar la llamada.